Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día. Deseo de todo corazón que Dios me los bendiga y les doy la bienvenida al canal de Chile y sus postres. Gracias por estar conmigo una vez más en este siguiente video y hoy quiero compartir con ustedes una rica gelatina de queso crema y vainilla. Espero les guste y los invito a ver conmigo los ingredientes. Acompáñenme. Necesitamos una barra de queso crema, una taza de agua, 2 tazas de leche, una lata de leche condensada, una lata de media crema, una lata de leche evaporada, media cucharada de vainilla, 6 sobres de grenetina y nuestro molde para la gelatina. Aquí tengo la taza de agua y voy a llevar la grenetina a disolver muy bien para que no queden grumos y la voy a dejar reposando por aproximadamente 8 minutos para que esponje. Ya que esté esponjada, la voy a llevar al microondas por aproximadamente 30 segundos. Aquí ya está lista sin grumos y la voy a dejar reposando por 8 minutos más o menos. Aquí ya pasó el tiempo y está lista para llevar al microondas. Aquí tengo el molde y lo voy a engrasar en esta toallita de papel o servilleta de papel. Le puse poquito aceite y voy a engrasar todas las superficies para que nuestra gelatina no se pegue y sea fácil de desmoldarla. También voy a llevar el molde al congelador por aproximadamente de 2 a 3 minutos para que enfríe y eso ayude a que la gelatina no se pegue y se pueda desmoldar fácilmente. Aquí en la licuadora agrego la leche condensada, agrego la leche evaporada. También le voy a agregar la media crema le voy a agregar el queso crema y esa tiene que estar a temperatura ambiente. Como ven, está suavecito, está a temperatura ambiente, no tiene que estar frío para que se pueda moler fácilmente. Y agrego la leche, no la agregué toda porque no me cupo, y la vainilla. Voy a llevar a licuar por aproximadamente 1 minuto para que se integren todos los ingredientes y el queso crema. Aquí tengo un recipiente y voy a agregar lo que molí en la licuadora y le voy a agregar también el resto de la leche que me quedó y también la grenetina se la voy a agregar pero poco a poco, no toda junta, y me voy a asegurar que esté bien mezclada para que se integren bien los ingredientes que molimos en la licuadora con la grenetina. Así voy a continuar mezclando hasta asegurarme que quedó bien mezclado todo para poder llevar a nuestro molde que vamos a llevar a refrigerar. Aquí ya tengo el molde donde agrego la gelatina. La voy a llevar a refrigerar toda la noche. Se puede refrigerar por 5 horas o 4 o 6 horas, pero yo les recomiendo que sea toda la noche. Así nos aseguramos que nuestra gelatina quedó bien cuajada y es más fácil de desmoldarla. Aquí agrego toda la gelatina y la voy a llevar al refrigerador por toda la noche. Aquí pasó toda la noche y está nuestra gelatina lista. Con mis manos bien limpias voy a despegar todas las orillas y el centro para desmoldarla. Cuando ya haya terminado de despegar las orillas, la voy a poner de lado para moverla y darme cuenta que quedó bien despegada y sea fácil de desmoldar. Como pueden ver, aquí voy a continuar así despegando hasta terminar de despegar las orillas. Ahora voy a hacerlo en el centro y ya que esté despegada voy a ponerla de lado para asegurarme y también voy a mojar el plato o el traste donde la voy a poner, porque si está mojado resbala la gelatina y si está seco no se resbala. Si queda en una orilla, su gelatina no se va a poder resbalar. Como pueden ver, aquí ya está bien despegada, ya se mira que se va para los lados y si la movemos un poquito, miren, es que ya está despegada. Ahora voy a llevarla a desmoldar en mi plato que les dije. Está previamente mojado para que si queda en la orilla se pueda mover hacia el centro. Como ven, me quedó en la orilla y la pude mover al centro. Si hubiera estado seco no se hubiera movido. Gracias por ver mi video. Los invito a compartir, suscribirse y comentar. Que Dios me los bendiga. Los espero en el siguiente video. Adiós.